Muy bien. Así que seguimos con esos calorcitos, gracias a Dios, pero sin lluvia. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Dios, por este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí este domingo para poder escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que guardes principalmente este lugar y guarda este medio del Zoom. Y Padre, pues habla tú a cada uno de tus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues cuando realmente hay algo que nos puede decepcionar, hay algo que nos puede alegrar, hay cosas que nos pueden hacernos sentir bien, hay cosas que nos pueden hacernos sentir mal, ¿no? Y claro que vemos todo lo que puede estar pasando en nuestras vidas, más que estar pasando en el mundo entero. Aquí lo importante es, yo siempre he hablado y he tratado de compartir la cuestión de la oración. Y claro, la oración es muy importante, más de lo que nosotros nos imaginamos. Podemos estar orando por algo en el cual Dios pudo haber respondido, tal vez no pudo haber respondido, o tal vez no respondió de la manera en que nosotros hubiéramos querido que hubiera respondido. Pero sí es importante entender que no podemos dejar de orar, no podemos decepcionarnos, no podemos estar desanimados, por decirlo así, por algo que tal vez estuvimos orando y que nosotros estábamos viendo una cosa más, Dios ve otra cosa. Aquí lo importante es que las oraciones de los creyentes como tal, tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día, nos damos cuenta de que hubo oraciones que el mismo David, si nos damos cuenta en los salmos, que es algo maravilloso, porque los salmos verdaderamente nos alientan. A veces cuando decís, bueno, te sientes desanimado, pues lees los salmos. Te sientes con gozo, lees los salmos. ¿Quieres realmente alabar a Dios? Lees los salmos. Realmente los salmos realmente nos ayudan mucho a qué? A poder entender primeramente la manera en cómo Dios se acerca a nuestras vidas. La manera en que Dios también de entender cómo tanto David como muchos que escribieron los salmos, ¿sí? Se acercaron a Dios. Y claro que siempre hubo un principio, se acercaron alabándolo. Es decir, siempre lo alabaron, lo honraron y le dieron gracias. Sí, ahora sí que por lo que realmente para mí fue bueno, gracias Dios. Por lo que realmente no creo que haya sido tan bueno, Señor, pues gracias, ¿no? Así que cuando ellos oraban, realmente en el centro de la oración estaba primeramente su grandeza. Que ese es algo, es un principio, ¿no? El ver que realmente Dios es grande, que Dios tiene el poder, que Dios en su fuerza y su majestad tiene el control de todo lo que está pasando. Recordemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, si ese es nuestro Dios, no tenemos por qué desconfiar en que hay un despropósito o que hay algo que Dios haya perdido de vista o no se haya dado cuenta de lo que está sucediendo. Así que estamos hablando verdaderamente del Dios Todopoderoso. Y quiero que lo sepas, que si cuando realmente tú tomaste esa decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, se la entregaste a Él y hay que ver realmente que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, pero también es nuestro amigo. Entonces, sí es importante entender que si tu vida está en sus manos, entonces tú tienes que tener la seguridad de que todo lo que está sucediendo a tu alrededor, tanto en tu vida como en el lugar donde estamos viviendo, está bajo su control. Él tiene el poder. Así que el salmista, que nos recalca claramente cómo se presentaba el David delante de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que el tiempo que estamos viviendo anteriormente no lo vivían. No, quiero decirte que es el mismo tiempo, tal vez sea peor el tiempo en el que ellos vivieron que el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Pero David siempre se acercó a Dios con un corazón entregado, con un corazón creyendo, ¿sí? Con un corazón agradecido, aunque había situaciones que no
le agradaban a él, pero siempre tuvo un corazón agradecido. Así que las misericordias de Dios, quiero que sepas algo, son grandes, son grandes y su gloria es grande. Así que hay un salmo que quisiéramos que fuéramos, que es el Salmo 86. Este Salmo 86 realmente muestra la grandeza de Dios. Realmente poder entender como humanos, al momento de leer este Salmo, David comienza su oración y está hablando acerca de una aflicción. Puedes decirme, oye, estamos pasando por una aflicción o estoy viviendo una aflicción. Sí, David en ese momento estaba pasando por una aflicción. Realmente no estaba pasando algo que él nunca se imaginó que fuera a pasar. Y es importante ver lo que sucede en este salmo, en el Salmo 86, 1 al 10. Genia, ¿lo quieres leer, por favor? Salmo 86, del 1 al 10, por favor. Fíjate cómo empieza. Es una oración pidiendo la continua. ¿Por qué? Porque siempre ha habido misericordia. Y la misericordia de Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Es continua, ¿correcto? Y luego dice, fíjate la manera en cómo se acerca a él. Escucha, oh Jehová, inclínate, ¿sí? Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamé, porque llamaré porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Así es, solo tú eres Dios. Así que creo que en este momento, al momento de acercarnos a Dios, la pregunta es, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Qué es lo que le pides a Dios? Vemos cómo David presentó una necesidad. ¿Por qué? Porque había una necesidad, tanto en él como en lo que estaba pasando. ¿En dónde? En el lugar donde él estaba viviendo, que era Jerusalén. Recordemos que David era el rey y estaba gobernando, ¿sí? Y las cosas no creas que estaban bien. ¿Había problemas? Sí, claro que había problemas. ¿Había presión? Claro que había presión. Oye, ¿había guerras? Claro, David realmente tuvo muchas guerras, pero siempre tuvo que acercarse y depender de Dios. Oye, ¿qué va a suceder? Solamente David decía, solamente Dios sabe lo que va a suceder. Lo único que sé es que yo tengo que confiar en Él y creer en Él. Y esa es la manera en que Dios nos alienta para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él, ¿sí? Y vemos cómo David presenta primeramente sus necesidades, ¿sí? Y eso lo mezcla con la grandeza de Dios. Porque no nomás estuvo quejándose, ¿sí? No nomás estuvo pidiendo esa necesidad, sino también lo muestra con la grandeza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de los atributos realmente de Dios? Que Dios es amor. Que aunque a veces no lo veamos o a veces los jóvenes no lo crean, Dios es amor y sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Así que David dijo, sé que me oirás y además me vas a responder. Fíjate qué seguridad, ¿no? El que tú estás orando y sabes perfectamente que Dios te está escuchando y que Dios va a responder. Tal vez no responda a la manera en que tú quieras que Él responda, sino va a responder conforme a tu necesidad y va a responder de la manera en que Él te va a ayudar a hacer las cosas conforme a su voluntad. Porque no, a veces pensamos o queremos hacerlas conforme a nuestra voluntad. Así que sé que me oirás, me vas a responder. ¿Por qué? Porque eres un gran Dios. Ese es nuestro Dios. Y todas las naciones vendrán delante de ti. Fíjate, todas las naciones. No habrá ninguna nación, ¿sí? Que no se vaya a inclinar delante de Él cuando Él venga, ¿sí? Todos se van a inclinar. Hayan creído o no hayan creído, se van a inclinar delante de Él. ¿Por qué? Porque solo tú eres Dios. ¿Por qué razón? Porque para nosotros Él es el único Dios verdadero. Es el único Dios verdadero. Así que quiero que pensemos esta mañana en la grandeza de Dios.
de ese Dios en el cual tú le has entregado tu vida. Eso es lo más importante. Olvídate o deja de estar escuchando lo que el mundo dice, ¿sí? Porque si escuchamos lo que el mundo dice, claro que no nos vamos a sentir bien y vamos a estar mal. Entonces, sabemos que Dios tiene el control, no que haya permitido. Recuerda que Dios usa lo malo para algo bueno, ¿sí? Entonces, tal vez pensemos que está pasando algo malo, pero ese mal Dios lo va a hacer para bien. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios busca es la salvación. Es lo que más importante. Dios busca que la gente voltee a verlo. Así que Dios nos revela su grandeza de que tan grande es Él. Así que Dios es espíritu, ¿sí? Y es completamente ilimitado. No podemos limitarlo, porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él creó el espacio. Y no nomás el espacio. El espacio como tal no existía y Él lo creó. Él creó el tiempo, ¿sí? Y a veces queremos que Dios se apresure en el tiempo cuando Él sabe cómo manejar el tiempo. Antes de la creación del mundo, ¿qué había? No había nada. Ni siquiera podíamos describirlo. ¿Por qué razón? Porque Dios era infinito. Y Dios es infinito. ¿Qué dijo Cristo? Yo permanezco en vosotros y vosotros en mí. En el momento en que tomaste la decisión de creerle a Él y de entregarle tu vida a Él, ¿sí? En ese momento dice la palabra que Él permanece en ti, permanece en mí, ¿sí? Y si permanecemos en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él. Su Espíritu viene a nosotros desde el momento en que tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Recuerdan las palabras de Jesús, siempre dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, voy a enviar un consolador. Fíjate cómo lo muestra, es un consolador que sí nos consuela. Con todo lo que estamos viviendo, Él nos consuela y nos da la seguridad. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, realmente estamos dependiendo y creyendo en Él. Eso es lo que tú decidiste. Eso fue la manera en que tú tomaste la decisión de creer en Él. Nadie te obligó a entregarle tu vida a Jesucristo. Él vive en nuestro interior, tanto en mi corazón como en el tuyo. Entonces, si Él vive en nuestro interior, dejemos que Él sea el que trabaje en cada uno de nosotros. El que si tú le estás pidiendo que Dios haga su voluntad, deja que haga su voluntad en tu vida. La gente que vive en Chile, la gente que vive en Estados Unidos, la gente que vive en Sudáfrica, la gente que vive creyente en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque han creído. Porque han tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ese es el mismo Dios. No hay diferencia del Dios de ellos y al Dios de nosotros. No hay diferencia del Dios de los Israel y el Dios de nosotros. No hay diferencia. Es el mismo Dios. Así que no podemos definir o cómo podemos localizar a Dios, ¿no? Oye, Dios tal vez no haya estado aquí, ¿no? En nuestro país, ¿no? Antes, así que en las semanas que estuvimos viviendo, perdóname, claro que estaba aquí. Dios está aquí, Dios está en China, Dios está en Rusia, Dios está en todos lados, ¿sí? Que aunque el maligno quiere controlar y gobernar, ¿sí? Dios tiene el control. Y Dios le permite a él y lo limita. A él sí lo limita, pero en cambio Dios sí es ilimitado. Dios tiene el control y tiene el poder de todo lo que está pasando en todas partes. Y eso es un principio. Recuerda que Dios está por encima del espacio y más allá de todo esto. Si Él es infinito y es ilimitado por el espacio, significa que no importa dónde estemos. No importa dónde vayas a estar. No importa en qué lugar te vayas a encontrar. Ahí va a estar Él. Ahí está Dios. Así que tú podrás estar atravesando o podemos estar atravesando una oscura soledad en nuestra vida. Mira, aunque la estés pasando, ¿sí? Dice la Biblia que Dios está ahí. Aunque andes en valle de sombra de muerte, dice la palabra, ¿sí? Dios está ahí. Dios está en el control. Nunca has respirado ni una sola vez fuera de la presencia de Dios. Nadie, sea creyente o sea incrédulo. ¿Por qué razón? Porque toda la creación de Dios está en su presencia. Y Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Para nosotros como creyentes es lo más reconfortante y tranquilizante saber que Él tiene el control. ¿Por qué queremos estar confiando en la gente? ¿Sí?
¿Por qué queremos confiar en los gobernantes cuando realmente creemos y confiamos en Él? Porque Él es el que va a gobernar, es el que realmente va a venir a reinar. Oye, ¿cuándo va a venir? No lo sé, no lo sé. Pero sí te digo una cosa, va a venir y va a regresar. ¿Por qué razón? Porque lo prometió y porque está escrito en su palabra. ¿Qué quisiéramos? Que ya regresara, sí. Pero Dios tiene misericordia todavía para los que todavía no creen. ¿Por qué razón? Porque estás hablando de una condenación eterna. No es una condenación ilimitada o limitada, no, es eterna. Dale gracias a Dios que hoy vas a estar delante de Él. Si hoy partes, vas a estar en su presencia. Y vas a estar en su presencia para siempre. Eso es lo más maravilloso. Así que nosotros como creyentes realmente nos reconforta y nos tranquiliza saber que le hemos entregado nuestra vida a Él. Fíjate, yo cada mañana, cuando me levanto y oro, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por mi salvación. No tanto por el hecho de que me haya dado un día más de vida, sino por la salvación. ¿Le has dado gracias a Dios por la salvación? Esa salvación que realmente ha traído a tu vida. El andar por estos valles profundos y oscuros de soledad, el sentir soledad es algo que realmente siente el hombre, ¿sí? Pero no es una realidad cuando vives para Cristo. No puedes decirme que vives o sientes una soledad, ¿sí? Teniendo a Cristo en tu corazón. Es ilógico. La realidad dice, camino en presencia de Dios. David decía, estoy caminando en la presencia de Dios. Él era un gobernante y sabía perfectamente todos los retos que tenía como gobernante, ¿sí? Pero él sabía perfectamente que estaba caminando en la presencia de Dios. No podemos tocarlo con las manos físicas, no. No, tampoco no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿sí? ¿Pero qué? Pero hay algo, lo puedes sentir y lo sientes en tu corazón, porque Él es el que te da la fortaleza, porque Él es el que verdaderamente te levanta. No necesitas tocarlo, no necesitas verlo. Simplemente está dentro de tu corazón. Y fíjate cómo dice el Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es pregunta, ¿a dónde te vas a ir? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A veces la gente quiere huir de Dios. ¿Tú crees que pueden huir de Dios? No pueden huir de Dios. No hay lugar a donde huir de Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos creó. Porque Él tiene el control de todo este planeta. Así que Dios está por encima del espacio. Así que el tiempo no limita a Dios. No hay nada fuera de Dios que lo afecte. Nada fuera de Dios que lo obligue a hacer algo, ¿sí? Que el hombre quiere hacer. Dios sabe lo que está haciendo. Él ve todas las cosas en relación con el tiempo. Recuerda que la Biblia dice algo muy importante. Mis caminos no son tus caminos. Y mi tiempo tampoco no es tu tiempo. El tiempo de Dios es completamente diferente a nuestro tiempo. El reloj de Dios es completamente diferente al reloj de nosotros. Así que Dios es como, fíjate, es como un niño. No sé si alguna vez has visto el desfile, ¿no? Entonces imagínate un desfile en el cual tú estás parado en lo alto, en el medio y en lo alto de todo lo que es el desfile. Ves el principio y ves el final. Estás viendo todo lo que está sucediendo en ese desfile. Estás viendo a la gente que está empezando a entrar, estás viendo a la gente que va en medio, la gente que va y la gente que termina. Que si Dios ve todo el desfile, Dios ve todo lo que está sucediendo en este planeta, ¿sabes? De principio a fin. Así como un niño que ve el desfile, que está viendo lo que está sucediendo en ese momento, en cada segmento, ¿sí? Todo lo que pasa. Te digo una cosa, así es como Dios ve tu vida. Sabe perfectamente lo que está sucediendo desde el momento en que te levantas hasta el momento en que te acuestas. Él ve tu vida. Él ve a toda la sociedad. Él ve la historia, él conoce la historia. Dios está de principio a fin. Él nos creó. Así que no se ve afectado por lo que sucede en el tiempo. ¿Tú crees que a Dios le afecta todo lo que está sucediendo? No, porque tiene el control.
Tú me dirás, oye, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo lo que está sucediendo? Por la libertad que Dios le ha dado al hombre. No tiene nada que ver con Dios. A veces culpamos a Dios. No, Dios nos ha dado una libertad, Dios nos ha dado un libre albedrío. Él vio cómo una civilización duró 1000 años, ¿no? ¿Te acuerdas de la arca de Noé? ¿Te acuerdas de lo que sucedió? Dios dijo, se acabó. Es demasiado la maldad que había en la tierra. Y Dios tiene un límite. ¿Y qué hizo? Se acabó. Nada más se salvaron 8 personas de una gran multitud. No sabemos cuántos miles o millones de personas había en ese momento. Dios decidió y dijo, cambio de planes. No voy a estar lidiando con el hombre tanto tiempo. Recuerda que el hombre vivía casi 900 años. Cuando vino el diluvio, ¿qué dijo Dios? No voy a lidiar con el hombre. Y no va a vivir más de 120 años. Así es. ¿Quién vive más de 120 años? Nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a estar lidiando con el hombre. Tiene misericordia para con él para que le crea, pero va a llegar un momento en que el hombre no quiere creer. Se acabó. La misericordia de Dios se acaba. ¿Te acuerdas lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Hizo lo mismo. El pecado estaba que abundaba. ¿Y qué dijo Dios? Se acabó. No más. ¿Por qué razón? Porque Dios aborrece el pecado, aborrece la maldad. ¿Sabes el tiempo en el que estamos viviendo? Estamos viviendo el mismo tiempo de Noé y de Sodoma y Gomorra, juntos. Antes eran separados y ve lo que Dios hizo. Ahora lo estamos viviendo. ¿Sabes qué va a hacer Dios? En su misericordia va a traer un juicio. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe cuándo. Pero tú tienes que creer, tú tienes que confiar, tú tienes que realmente poner tus ojos en alto. No te desanimes por lo que está sucediendo. Dios tiene lo mejor para ti, conforme a su voluntad. Tiene lo mejor para ti, no conforme a la tuya. ¿Sí? Oye, que vamos a padecer. Sí, claro, la Biblia dice que vamos a padecer. Somos hijos de Dios. Hoy muchos creyentes están padeciendo. Ha habido mucha persecución, es más, los están matando para acabar pronto. ¿Sí? Claro, la iglesia va a padecer. Pero te digo una cosa, pero Dios va a estar presente. Aún así, Dios está presente. Dios tiene cuidado. Todo lo que Dios quiere es fortalecer tu corazón. Todo está bajo la visión de Dios, quiero que lo sepas. Y cuando la gente sube al poder, ¿cuán insignificante es ante el Dios Todopoderoso? Se creen dioses. Fíjate qué impresionante. Creen que pueden tener el control. Perdóname, no pueden tener el control. Porque si Dios dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Dios tiene el control. Nadie puede tener el control de su propia vida. Creen que pueden gobernar el tiempo que ellos creen que ellos quieren gobernar. No es así. El único que va a gobernar para siempre es Él. Es Jesucristo. Y eso tiene que estar en tu mente. ¿Por qué? Porque estamos delante del Dios Todopoderoso, que está sobre todo el espacio. Así que Dios sabe todo lo que nos depara en el futuro. Oye, nosotros no, pues claro que no. Pero Dios sí se lo sabe. Y si Dios no lo dejó escrito en su palabra, ¿sí? Es para que confiemos en Él. Si Dios nos cuenta la historia, es para que nos demos cuenta de lo que sucedió antes y de lo que va a suceder después. Por eso Dios nos deja la historia. Así que cuando Dios en su infinita sabiduría nos dice, espera en Él, eso es lo que Dios quiere. Todos necesitamos esperar en Él, confiar en Él. Estad quietos y saber que yo soy Dios, dice la palabra. Claro, no te aceleres, no te desanimes. Dios viene a animarte y a fortalecerte. Eso es lo que Dios hace. No viene a desanimarnos. ¿Sabes por qué dice espera? Porque Él viéndolo todo sabe lo que va a venir a tu vida. Sabe lo que va a venir. Sabe lo que te conviene y sabe lo que no te conviene. No debemos preocuparnos por el tiempo. Déjate de estar preocupando por el tiempo. ¿Sí? Siempre y cuando decidamos vivir en armonía con Él, Dios se va a encargar del tiempo y de tu vida.
Fíjate lo que dice el Salmo 90, 1 y 2. ¿Lo quieres leer, Yania, por favor? Fíjate la manera en cómo lo expresa David. Fíjate la manera en cómo se acerca a él. Es algo que tú tienes que aprender. Es más, es un salmo que me gustaría que te lo aprendieras para que me entiendas. Y fíjate cómo empieza. Así es. La eternidad de Dios y nosotros somos extranjeros. Así que estamos por un breve tiempo. Y luego dice, fíjate qué increíble, de generación en generación. Fíjate lo que dijo Moisés, un hombre que de alguna manera estuvo dependiendo de Dios 40 años en el desierto, donde no había absolutamente nada. Y ve la manera en que se presenta delante de Dios y le cree. Fíjate, antes de todos los tiempos. Es la manera en que lo está diciendo Moisés. Y luego dice, tú eres Dios. Oye, es el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Moisés. Es el mismo Dios. Ese Dios que es de ellos es el mismo Dios de nosotros. No ha cambiado. No es un Dios diferente. No fue un Dios del pasado y ahora es un Dios del presente. Es el mismo Dios. Y dice, así que Dios no puede caber en el tiempo. Eso es lo que está diciendo. No podemos decirle, Señor, date prisa. No podemos decirle, oye, Señor, hazlo ya. ¿Sí? Todos quisiéramos que todo cambiara. ¿Y para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que tú quieres que el mundo cambie? Cuando Dios dice que primero tienes que cambiar tú. Si tú no cambias, el mundo no va a cambiar. Recuerda algo importante, el mundo vive en una ceguera espiritual. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, no puedes vivir en esa ceguera espiritual. Dios ya te abrió los ojos. El mundo no sabe lo que está haciendo, claro que no lo sabe. Pero en cambio tú sí lo sabes. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Conoces la verdad. ¿Te has dado cuenta de lo que Dios te dejó en la palabra? ¿Estás viendo la grandeza de Dios cuando acudimos a Él en oración? La manera en que Él nos responde. Y si no lo responde, gracias a Dios. Pero te digo una cosa, el momento en que oraste fue maravilloso. Don Emilio decía que para él el tiempo más maravilloso era estar en oración. Si Dios contestaba o no contestaba, esto era problema de Dios. Pero él quería estar en ese momento, estar en él, en presencia de él. Así que debemos realmente combinar nuestra oración. No nomás estar pidiendo y quejándonos. Porque muchas veces nos estamos quejando delante de Dios. Y estamos pidiendo cosas que dice la Biblia que no necesitas para acabar pronto. ¿Cómo te acercas a Él? Tienes que recordar su gloria, tienes que recordar su honra, tienes que recordar su alabanza. Tienes que saber a qué Dios te estás acercando. Estos son los atributos de Dios. ¿Por qué razón? Porque es omnipresente. Y cuando dice que es omnipresente es que está en su presencia está en todos lados. No en un solo lado. Y es plenamente omnisciente. ¿Y por qué? Porque lo sabe todo. ¿Tú crees que hay algo que esté en oculto para él? Perdóname, pero no. Omnipresente tiene todo el poder. ¿Por qué razón? Porque él tiene el poder. Y está por encima de la agenda del hombre. El hombre podrá decir misa. Escuchamos esta agenda 2030. Está por encima de esa agenda. Porque él es Dios. Por ende, no tengo que venir inquieto ni tampoco furioso suponiendo esto y el otro. Quita tus ojos del hombre. No va a haber nadie que nos vaya a salvar. El único que nos va a salvar es Él. No pensemos que esto puede llegar a cambiar. No va a cambiar, quiero que lo sepas. No va a cambiar. La Biblia dice claramente que los tiempos son malos y cuando regrese Él van a ser más malos. No creas que van a ser buenos. No van a cambiar. Así que no tengo que acercarme a Dios con inquietud, furioso, enojado. ¿Por qué? Porque no se tomó, porque no hizo Dios lo que tú querías que hiciera.
Si ando de acuerdo a su voluntad, entonces voy a descansar en Él, sabiendo que Él tiene el control. Él calcula perfectamente todo lo que está pasando. Y uno de los grandes aspectos de su grandeza es que está por encima y más allá del tiempo y del espacio. Fíjate, controla todo el espacio, controla todo el universo, ¿sí? La NASA, cuando ve un meteorito, está alarmado, no sabe si va a chocar. Perdóname. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Tiene el control de lo que está afuera del espacio. Si tiene el control de todo el universo, que es impresionante, ¿sí? ¿Tú crees que no va a tener el control de una tierra que parece como una hormiga? Que parece como una uva, el tamaño de los ojos de Dios. Que la Biblia dice que con sus dedos, creó la tierra. ¿Tú crees que no puede tener el control? Claro que lo tiene. Así que hay muchas expresiones para poder alabarlo. Es la forma en que expresa su grandeza. Ve el universo. Ve más allá. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de su poder. Tiene el control de cada una de las estrellas. Tiene el control de cada uno de los planetas. ¿Tú crees que no va a poder tener el control de este planeta? Es más, ¿tú crees que no va a poder tener el control de tu vida? Claro que lo tiene. Decimos que es Dios omnipotente, es decir, Dios en todo su infinito y sublime poder tiene control absoluto y soberano sobre toda la vida de cada una de las personas. Él es Dios. ¿Y le vas a refutar a Él? No hay nada que no esté bajo su control. Si hay algo que no esté bajo su control, entonces ya no es omnipotente. ¿Por qué razón? Porque entonces no es Dios. Y la pregunta es, ¿y entonces quién está controlando todo esto? Claro que es Dios. Él puede controlar todo, porque no hay nadie que controle a Dios. No hay nadie superior a Él, porque Él es mayor que todos. Así que por ende no podría ser Dios si algo mal está pasando en nuestras vidas. Si hay algo que no está controlando. Te hago una pregunta, ¿crees verdaderamente en la soberanía de Dios? Es el creer. Mira, es muy fácil creer cuando las cosas están bien, pero dudamos el creer cuando las cosas no están bien, o están mal, o no están como quisiéramos que si estuvieran. Si la omnipotencia de Dios no es una realidad en tu vida, cuando tú vienes a Él al enfrentar alguna dificultad, penuria, lo que sea, si no crees que Dios tiene el control, ¿quién lo tiene? ¿Tú? ¿Tú crees que tienes el control? ¿O creo verdaderamente en la soberanía de Dios? ¿O creo en el victimismo? Eres una víctima, ¿no? Porque así sucede. Te presentas delante de Dios como una víctima. ¿Y por qué a mí? Y no sé, ya te imaginarás. ¿Cómo nos encanta flagelarnos? ¿Sí? ¿Eres una víctima de las circunstancias? Si soy hijo de Dios y Dios es soberano, solo Él tiene el poder en su soberanía y en su omnipotencia de tener el control. Dios decide permitir y puede ocurrir algo en nuestras vidas, pase lo que pase. Y tú le vas a preguntar a Dios, ¿y por qué me está pasando esto? Yo sé por qué te está pasando. No tienes por qué quejarte. ¿Conoces la vida de Job? Ve lo que le pasó a Job. Y ve cómo tenía amigos incrédulos, creyentes, ¿sí? Que en vez de apoyarlo, en vez de alentarlo, ¿sí? Lo fueron a atacar. De seguro hiciste algo mal. Y por eso te está pasando lo que te está pasando. Hay un pecado que tal vez ni confesaste. Perdóname. Dios no trabaja de esa manera. Si hay algo que sucede en tu vida es porque hay algo que Dios te quiere enseñar. Es algo que Dios te quiere mostrar. Es algo que Dios quiere cambiar. Eso es lo que Dios quiere. Y si tú le estás pidiendo a Dios que verdaderamente te enamores de Él, muy bien. Entonces voy a hacer cosas para que realmente te enamores de mí. Para que realmente creas en mí. Así que tú tienes que entender que si hay algo que está pasando en tu vida, es porque Dios tiene el control y sabe lo que está pasando. Para Dios no hay accidentes.
La gente cree que es un accidente, no es cierto. Las personas deciden, y fíjate, la gente te dice, oye, es buena suerte. No, no me digas eso. Es decir, ¿buena suerte? Yo no quiero buena suerte. No me interesa la buena suerte. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que yo quiero. Quiero la intervención divina en mi vida. La suerte es lo que el hombre maneja. No tiene nada que ver con Dios. Quiero estar acompañado por la sabiduría y el poder sobrenatural de Dios. Es lo que yo quiero. Eso es lo que a mí realmente me interesa. No quiero suerte. La suerte es algo que lo que el mundo habla. No tiene nada que ver con Dios. Hablamos del poder sobrenatural de Dios. Eso es de lo que hablamos. Y es un poder sobrenatural en cada uno de los creyentes. Si verdaderamente has creído, ese poder está en ti. Ese poder está en la manera en que Dios maneja tu vida. Porque estás dependiendo de Él. Esa es la vida del creyente. Todo lo que Dios es, vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Todo el poder de Dios está en cada uno de nosotros. Tú imagínate cuando Jesucristo se fue y se quedaron los apóstoles y los discípulos. Y ellos decían, Él es nuestro Dios y sabrá qué va a hacer. Quiero decirte una cosa, ¿eh? Todos, menos Juan, todos fueron matados, todos fueron muertos. A todos los persiguieron. A todos los mataron. Estoy estudiando el libro de Isaías y Isaías es un libro maravilloso, quiero que lo sepas. Proféticamente hablando, habló de lo que iba a suceder y de lo que va a suceder, de lo que sucedió y de lo que va a suceder. Fíjate cómo Isaías fue un profeta. Bueno, no era profeta y Dios lo hizo profeta. Tuvo que usar su vida. ¿Sabes cómo murió? Lo abrieron de piernas y le metieron un serrucho. Esa es la manera en que murió. Tú dirás, oye, pero si era el profeta de Dios. ¿Sí? Siempre el creyente ha sido perseguido. Toda la historia. Desde antes de la fundación. Dios lo sabía. Sabía perfectamente que íbamos a ser perseguidos. A todos los mataron. ¿Por qué razón? No les agradaba lo que les estaba diciendo. El único que Dios pudo librar, el único que Dios guardó, porque Dios lo guardó, fue a Juan. Lo trataron de envenenar en Roma, no pudieron envenenar. ¿Qué hicieron? Lo mandaron a la isla de Patmos. ¿Qué hizo Dios? Lo usó ahí. ¿Qué escribió ahí? La revelación, el Apocalipsis. La gente tiene miedo de leer el Apocalipsis. Oye, ¿por qué tienes miedo? Dios te está diciendo claramente lo que va a suceder. ¿No quieres saber lo que va a suceder? Lee el Apocalipsis. Dios no nos está dejando, es una heredad, es algo que Dios nos está dejando. ¿Para qué? Para que tengamos la seguridad de que Él tiene el control de lo que está pasando. Lo que pasa es que no nos gusta padecer. No. Dice la Biblia que vamos a padecer. Pero tu confianza tiene que estar en Él. Eso es lo que tiene que hacer. Aunque Cristo me matare, estaré en Él, dice la Biblia. Eso decía Pablo. No me interesa. O aunque el mundo me matare, estaré en la presencia de Dios. Es la vida en Cristo en ti. Es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en ti. El poder sobrenatural de Dios fluye plenamente por medio de aquellos que están plenamente sometidos a su voluntad. ¿Estás sometido a su voluntad? ¿O estás siguiendo o quieres hacer tu voluntad? Si quiero el poder sobrenatural de Dios en su vida o en tu vida, entonces tienes que someterte totalmente a Él. ¿Te estás sometiendo totalmente a Él? ¿O sigues creyendo en ti? Porque es la única manera para que Dios pueda hacer todo lo que Él quiere hacer en ti y poder cumplir su voluntad. Su poder reina sobre todas las cosas. Y también se revela en su conocimiento. Decimos que es omnisciente. ¿Por qué razón? Porque lo sabe todo. ¿Tú crees que hay algo que lo pueda ocultar o hay algo que se pueda ocultar? No. Fíjate el Salmo 147. Vamos al Salmo 147 y vamos a leer, fíjate,
del 3 al 5. Fíjate la primera parte, dice alabad a que es Dios. Alabadlo. ¿Qué tenemos que hacer? Alabarlo. ¿Quieres leerlo, Yenia, por favor? Del 3 al 5, por favor. Del 147. Fíjate qué hermoso. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Estás quebrantado? Si estás quebrantado, Dios sana tu corazón. ¿Estás herido? ¿Te han lastimado? Quiero decirte que Dios cubre esas heridas. ¿Por qué razón? Porque está en tu corazón. Y luego dice, fíjate qué impresionante. Él cuenta el número de las estrellas. ¿Sabes una cosa? Dice que Dios conoce a cada una y las llama por su nombre. ¿Sabes cuántas estrellas hay en el universo? Miles de millones de estrellas. Fíjate, a todas ellas. ¿Tú crees que si llama por su nombre a todas esas estrellas, no te va a mencionar a ti siendo su hijo? Y luego dice, su entendimiento es infinito. No trates de entender a Dios. No tratemos de entenderlo. Créele, Dios tiene en absoluto y perfecto conocimiento lo que está pasando en ti. Él sabe perfectamente lo que hay y este Dios sabe todas las cosas que están sucediendo en el mundo y en cada una de las personas. Oye, aún en los incrédulos, aunque no hayan creído en Él, aún Dios tiene el control de los incrédulos, ¿sabes? Y te puedo decir una cosa, ¿eh? Dios usa a los incrédulos para bendecir a sus hijos, aunque tú no lo creas. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Así que realmente es importante entender que Él tiene y conoce toda la verdad, ¿sí? Y no puede haber algo que esté en oculto en Él. ¿Por qué razón? Todo está descubierto. No hay nada concebible, que si nada puede ser oculto por Él o de alguna persona que Dios no lo conozca. Él tiene el control hasta de las personas que están pensando el mal. Si no tuviera el control, ¿sabes qué hubiera pasado cuando Hitler de alguna manera se quitó la vida? ¿No? Como se vio realmente acorralado. Si él hubiera tenido la bomba atómica en su tiempo, ¿sabes qué hubiera hecho con ella? La hubiera estallado. Pero como Dios está antes de él, ¿sí? Dios hizo que primero él desapareciera, antes de que él desapareciera al mundo. Entonces está en el control de él. Sabe absolutamente todo, aún cuando oramos. Fíjate, hay algo muy importante en este versículo que vamos a leer. Es increíble que cuando tú te acercas a Dios y que le estás pidiendo, ¿sí? A veces no sabes ni cómo pedir, ¿no? Es más, a veces tienes una necesidad y no sabes cómo exponérsela a Dios. Y fíjate lo que dice Romanos 8:26. ¿Lo quieres leer, Lenia, por favor? Fíjate la manera en que, aunque te acerques a Dios, ¿sí? Cuando realmente te estás acercando con un corazón humilde, con un corazón realmente que estás creyendo, ¿sí? Que no sabe a veces ni cómo pedir, porque la digo una cosa, a veces no sabemos ni cómo pedirle a Dios. Y fíjate lo que dice el Romanos 8:26. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo que mora dentro de tu corazón, ¿sí? Él te va a ayudar. ¿Por qué razón? Somos débiles. Así que no sabemos qué hacer, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedir. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y dice, ¿hemos pedido como conviene? Que si tú sabes si estás pidiendo correctamente y dice luego, no lo sabemos. ¡Claro! Es que sí, no sabes si estás pidiendo correctamente, no lo sabes. Y luego dice, ve qué maravilloso, qué impresionante. El Espíritu mismo intercede. Él es el que realmente intercede en tu vida.
Él es el que realmente conoce tu corazón. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que hace? Lo que hace es presentar tu oración delante de Cristo. ¿Y sabes qué hace Cristo? Presenta tu oración delante de Dios. No sabemos cómo pedirle a Dios. Y luego fíjate cómo termina. Con gemidos sin decir. Es que a veces nos sentimos mal. A veces no sabemos ni qué hacer. Pero te digo una cosa. Hay alguien que sí sabe qué hacer. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Si realmente el Espíritu mora dentro de ti, Él lo va a hacer. Aunque no sepas cómo hacerlo. Aunque no sepas cómo presentarte delante de Él. Aun cuando ni siquiera sabemos pedir. ¿O qué debemos pedir? ¿Qué hace el Espíritu? Él le pide al Padre por nosotros. Y le dice, no sabe cómo orar. Y como no sé cómo orar, yo te voy a pedir por Él. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Ve qué maravilloso. Ve qué confianza. Así que esa es su increíble sabiduría y conocimiento que no tiene limitaciones. Qué consuelo saber. Mira, la verdad, tiene una cosa. Qué consuelo saber que Dios lo sabe todo. ¿Sabes qué, Dios? Qué bueno que lo sabes todo. La verdad, qué bueno que sabes todo en mi vida. ¿Sí? A veces no queremos descubrir nuestra vida. Pero te digo una cosa, qué maravilloso saber que Él lo sabe todo. Otra cosa de su grandeza es constante y es inmutable. Y no hay nada que cambie sobre Él. Te digo una cosa, Dios no va a cambiar. Aunque tú cambies, aunque tú hagas lo que hagas, aunque tú patalees, Él no va a cambiar. Él sigue siendo el mismo. Es decir, hoy, mañana y siempre. Porque nunca va a cambiar su actitud. Nosotros cambiamos nuestra actitud hacia Él. Así que, fíjate lo que dice Malaquías 3:6. Fíjate cómo Malaquías le dice tan claro y tan conciso que no podría ser mejor. Fíjate cómo lo expone, cómo lo expresa. Y fíjate cómo lo dice. Por favor, Genia. 3:6. Fíjate, hasta ahí. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Tú crees que Él va a cambiar? Él no cambia. Así que Él sabe perfectamente todo. No hay nada más claro que eso. Sabes perfectamente que Dios no cambia. Él va a tener siempre el mismo amor y la misma actitud hacia ti. De modo que cuando aprendemos los principios de la Biblia, ¿por qué? Porque estás aprendiendo los principios de la Biblia, comenzamos a aprender los caminos de Dios. Por eso es tan importante acercarnos a Él. Por eso es tan importante escucharlo a Él. Entendemos sus caminos, entendemos la enseñanza, entendemos lo que Dios nos está diciendo en la palabra de Dios. Es como si te preguntara hoy, oye, leíste muy bien, dime qué te dijo Dios. Y no me puedes decir que no te dijo nada. Claro que te dijo algo. Porque es la manera que escuchamos su voz. Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él. Comenzamos a entenderlo. Comenzamos a entender quién es Él. Lo maravilloso que Él. Porque Él es Dios. Nunca cambia. Y te voy a decir una cosa, y no hay nada que cambie. Porque no lo va a cambiar. Porque Él es Dios. Y cuando aprendemos su principio, estamos seguros que funciona hoy y funcionará mañana. ¿Por qué va a dejar de funcionar? Él es un Dios inmutable. Por eso cantamos, nuestro Dios es sublime. ¿No? Por eso lo alabamos, lo adoramos. ¿Por qué es sublime? Porque está más allá de todo el espacio. Por eso es sublime. Más allá de todo el tiempo, más allá de todo el conocimiento, más allá de todo el poder. Dios, quiero que lo sepas. Y esa es la enseñanza en esta plática. Dios tiene el control de todo. Fíjate qué hermoso cuando habló a toda su creación. Fíjate la manera en cómo se expresó a toda su creación. Antes de que nosotros naciéramos, antes de que el planeta existiera, ¿sí? Él dijo, sean las estrellas, sean los árboles,
sean las aves del cielo, sean los peces del mar. Fíjate lo que hizo Dios. Antes de que existiera, no existía nada absolutamente. ¿Cómo llegamos a este increíble e insondable Dios? Él dice, quiero ser, fíjate lo que Dios quiere ser. Dios quiere ser tu padre. Dios quiere ser tu pastor. Pero hay algo maravilloso. Dios quiere ser tu amigo. Eso es lo que Dios quiere. Quiere ser tu padre, tu pastor y tu amigo. Wow. Realmente cuando escuchas eso, ¿qué más quieres? ¿Qué es lo que realmente buscas? Este Dios que habló y dijo, sea la luz, sean las aves, sean los peces del mar, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que hizo Dios. Este mismo Dios, por su amor por nosotros, queriendo caminar en gran amistad con nosotros. ¿Sabes qué hizo? Se encapsuló. Eso es lo que hizo. Se encapsuló en el vientre de María. Fíjate qué impresionante. Nació a través del Espíritu Santo. Y nació como un niño normal. No crees que fue anormal. Un niño normal. Pero concebido por el Espíritu. Creció como un niño normal. La gente a veces dice, ¿y cómo fue la niñez de Jesucristo? O la adultez de Jesucristo. La Biblia dice que como un niño normal. Solo que sin pecado. Esa es la diferencia. Llegó a la adultez sin pecado. Y cuando tenía 30 años, ¿qué hizo? Empezó a comenzar a predicar el Evangelio. Empezó a decirle a la gente que había una esperanza. Eso es lo que hizo. A eso vino. Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo es Dios? Preséntales a Cristo. Si quieres saber cómo es Dios, preséntales a Jesucristo. Claro. Duró 3 años caminando entre los hombres. Y fue el mismo que dijo, sea la luz. Fíjate. Fue el mismo que dijo, sean los peces del mar, las aguas de los ríos, ¿sí? El firmamento. Él fue el que lo dijo. El mismo Jesucristo. Dios hecho hombre. ¿Te imaginas eso? El que los mismos ángeles hayan bajado a la tierra y asombrados de que Dios esté en la tierra. No lo creían. Este es el mismo Dios que está caminando en la tierra. Es Dios cubierto en carne humana. ¿Sabes qué? Hablándole a la humanidad. Haciéndole ver a la humanidad que hay una esperanza. Este mismo Dios que tiene el poder para poder transformar tu vida. Si tú decides que Él transforme tu vida. Porque tú tienes que decidir. Él caminó sobre el mar, ¿sabías? ¿Te acuerdas cuando los apóstoles estaban espantados pensando que era un fantasma? Estaba caminando sobre el mar. ¿Te acuerdas cuando los mismos apóstoles estaban preocupados pensando que iban a morir porque había una gran tempestad en el mar? Y este hombre simplemente estaba durmiendo. ¿Por qué os amedrentáis? ¿Por qué tienes temor? Y en ese momento se levantó y calmó la tempestad. Dice la Biblia que hubo una gran bonanza. Fíjate quién es Él. Fíjate la manera en que Dios nos describe. ¿Cómo es Él? Por eso nos dejó su palabra. Si no estás creyendo en lo que dijo su palabra, entonces ¿en qué estás creyendo? Él es el mismo Dios que mandó al diluvio al mundo. Es el mismo. Es el mismo Dios que mandó las plagas a Egipto, ¿sabes? Es el mismo. Como quien dice, no ha cambiado. Aunque fue insultado por la humanidad, aunque fue escupido, ¿sí? Fue torturado y golpeado, ¿sí? Él llegó a la cruz por ti. Para que te dieras cuenta de que era la única manera para poder salvarte. Era la única manera. No hay otra manera para poder salvarte. O verdaderamente le crees o no le crees. ¿Y qué sucedió? Dios cargó todo el pecado en él. Tu pecado y mi pecado. Para salvarte. Para que no te condenaras.
Porque existe un infierno. La gente cree que no existe. Existe un infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿sabes? Oye, ¿vino a amenazarnos? No, no vino a amenazarte. Vino a advertirte. Y como Dios te ha dado una libertad, tú tienes que tomar una decisión. Él asumió todo el pecado de la humanidad. Y este mismo Dios que anda en la carne, Dios Hijo, permitió que se separara de Dios Padre. Por eso en la cruz decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenía que separarse. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? Se separa de Dios. Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que busca Dios? Reconciliarse con su creación. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu. Esa es la única manera en que lo puede hacer. Tú decides o creerle a Él o no creerle. Dios no va a estar luchando contigo, ¿sabes? Porque te ha dado una libertad. Hoy los jóvenes no quieren creer. Bueno, ellos están tomando una decisión, no saben lo que están diciendo. Jesús mismo lo dijo en la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Claro, no saben lo que hacen. Pero Dios quiere usar tu vida, ¿sabes? Quiere que tú seas verdaderamente un testimonio y que te des cuenta claramente de que Dios te ama. Voy a terminar con una oración. No sé cómo esté tu corazón delante de Dios. Solamente tú lo conoces. Pero Dios lo que quiere verdaderamente es tener esa comunión contigo. Si tú decides creer en Él. Esa es la diferencia. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este estudio, Padre. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu grandeza, Señor. Gracias porque solamente tú eres Dios. Y te damos gracias, Señor, por ese amor que tú tienes para con todos nosotros, Padre. Ahora, Señor, te pido, Padre, para que tú, Señor, realmente quebrantes el corazón de la gente que todavía no ha tomado esa decisión de creerte. Hazles ver, Padre, que hay una eternidad, que verdaderamente existe un cielo, pero también existe un infierno, y que a ti no te agradaría en lo más mínimo que ellos fueran a ese lugar. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y hacerlo tan sencillo, tan fácil. Simplemente el aceptarlo, el creer en Él, el reconocer que en esa cruz Él pagó por todos nuestros pecados, el reconocer que esa sangre que fue derramada en esa cruz es lo único que puede limpiar la mancha de nuestros pecados. Y la única manera para que nosotros podamos creerte y para que Él pueda habitar en nuestro corazón es abriendo nuestro corazón. Él toca nuestro corazón. Está en nosotros abrirle. Él quiere verdaderamente cambiar tu corazón, cambiar tu mente y hacer verdaderamente un hijo suyo. Tú decides verdaderamente si quieres creerle a Él o no. Padre, te pido por los que no han creído, para que verdaderamente te crean y para que vean tu misericordia, tu amor y tu bondad hacia nosotros. Y te pido, Señor, que seamos un testimonio en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, para que la gente vea a Cristo, no a nosotros, Señor, si realmente vea a Cristo en nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor. Alienta nuestro corazón, Padre. Y te seguimos rogando mucho por nuestro país. Que no dejemos de orar ni de clamarte, Señor, sabiendo que aún con todo esto que estamos viviendo, sabemos que tú tienes el control. Y gracias te damos por ello. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.